Bueno, que Dios los bendiga, todos nuestros hermanos y todos los hermanos también que vayan a estar conectados en diferentes lugares, que Dios los bendiga. Ecuador, en Argentina, bueno, si están conectados nuestros hermanos también en Argentina, en el lugar de San Luis, Dios los bendiga también. Y luego en Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Rosa. Y bueno, es un privilegio y una oportunidad más que tenemos al reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. El capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Gloria al Señor. Vamos a leer del verso 1. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis ofrenda, mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nosotros al leer estas escrituras, a la luz del mensaje, sabemos, que ese templo que Dios le estaba diciendo a Moisés que haga allá en lo natural, solo era un misterio que revelaba el plan de Dios y su voluntad para traer a ese en un templo real. ¿Entiende? Y eso es seguro el tema que nos interesa. Porque esto que iba a ser un modelo, un tipo, nosotros somos llamados a hacer la realidad de ese templo. Y si realmente estamos interesados en ello, es nuestro deseo realmente incluirse en el programa de Dios, que Dios nos incluya. Entonces prestaremos una atención máxima a estos temas, porque una plaga de mal entendimiento de que el cristianismo consiste solamente en una decisión de ir a una iglesia y hacerse miembro de una iglesia y reunirse con un grupo de llamados creyentes, que a eso se llama cristianismo. Pero nunca entenderemos la manera correcta del cristianismo sino por la palabra de Dios. Al leer estas escrituras es algo muy grande. Si realmente Dios hoy nos está dando oportunidad, ¿ve? ¿Quién sabe que al final del camino lo que hoy pudiéramos entender va a inclinar la balanza al final? O lo que hoy pudiéramos dejar de recibir de Dios. Yo no creo que Dios nos provea reuniones, tiempo, si no lo necesitáramos para nuestra alma. Y si nosotros no sabemos laborar con ello, no será culpa de nadie más que la nuestra. Entonces, si hay ese entendimiento, le diremos a Dios que la queremos conocer, sus planes, su voluntad, todo lo que la Escritura contiene con respecto a nuestra vida. Solo Él puede revelarlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por leer tu palabra en este momento, porque entendemos, Señor,
gracias a tu palabra, entendemos la necesidad de poder, Señor, mirar la realidad en la que debemos ser incluidos, Señor, en tu buena voluntad, bajo el liderazgo absoluto, Señor, de tu palabra. Que pueda cada uno realmente mirar, al levantar los ojos hacia ti, porque el profeta dijo, mientras nuestros ojos estén fijos a la tierra, ve, como una palomita tal vez impresionado por la serpiente, pero si ella lograra levantar sus ojos hacia el cielo, ningún poder de esa serpiente tendría efecto ya contra esa pequeña paloma. También, Señor, que podamos levantar nuestra mirada hacia tu palabra, y de esa manera podremos, Señor, realmente volar en la esfera de revelación, de luz, de entendimiento, Señor, por el cual podemos tener el beneficio que se requiere para nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por proveernos este día, te decimos, Señor. Y que hayas en nuestro corazón, Señor, una invitación personal, y que no hayas en nuestro corazón lo que hallaste, Señor, en muchos en tu primera venida. Un rechazo o una actitud, Señor, que realmente te dejaban a ti fuera de su vida. Que tu palabra realmente pueda ser el anhelo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, decimos gracias por todo. Amén. Dios lo bendiga. Gloria, Señor. Bueno, entonces, al mirar estas escrituras y poder ver la necesidad de conocer la palabra de Dios de una manera personal, ¿entiende? Entonces, recién podríamos nosotros sacar el beneficio de eso. Fuera de ello, solo estaríamos reuniéndonos y, bueno, haciendo que pase el tiempo de una reunión, ¿no? Entonces, pero eso será al final, la Biblia advierte eso. Al final habrá mucha desilusión, ¿entiende? Porque la única oportunidad que tenemos mientras no cruzamos ese velo de nuestra estadía en la tierra, mientras eso todavía nuestra línea final aquí en la tierra no termine, no hayamos cruzado, tenemos opción. Pero espíritus de soberbia, por la falta de entendimiento, buscarán endormecernos a nosotros en una actitud para nuestro mal. ¿Entiende? Pero damos gracias a Dios por darnos un tiempo especial. Ahora, mire lo que acabamos de leer, parece sencillo y parece que lo entendiéramos. Claro, hay cosas generales que entendemos, ¿entiende? Como por ejemplo que ese templo era tipo de la novia, ¿entiende? Y que la voluntad de Dios era que ese templo venga a escena para que él habite en ese templo. Y que iba a tener 3 lugares, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Hablando de cuerpo, espíritu y alma. Hay cosas generales que lo sabemos. ¿Entiende? Pero mire estos detalles que la Biblia narra. Y dice en el verso 9 o en el verso 8, harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Ahora dice, pero mire, dice, lo harán conforme a lo que yo te muestre. Al diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Y luego leíamos el verso 40, dice, mira, hazlos, todas las cosas, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios confiando su palabra, ¿entiende? Y su palabra siendo traída a escena, en este caso por Moisés, un hombre que pudo vivir en 2 mundos. Un mundo
que era una persona, un mundo en el cual usted y yo también vivimos. Un mundo basado en su capacidad, en su entendimiento de la voluntad de Dios de una manera general para su vida, porque él entendía que él era el escogido por Dios para libertar al pueblo. Él entendía que su nacimiento no fue común. Él entendía la paradoja de su vida, de que nació cuando estaban matando a los niños, y de una manera sobrenatural llegó al palacio del rey y creció ahí. Mientras todos buscaban a esos niños para matarlo, él estaba creciendo en ese palacio. Él entendía todas esas cosas y todas esas cosas le fueron dando fe, porque su madre que la crió, ella le decía, ve, tú naciste para esto. El ángel nos apareció, el ángel nos habló y nos dijo que tú serías el libertador, y él nació bajo ese entendimiento, como muchos de nosotros entendemos, tal vez por la predicación o la lectura del mensaje o de la Biblia, que hay un Dios que murió por nuestros pecados y nos ama y tiene un programa para este tiempo del fin, y podemos saber muchas cosas, pero aún él vivía sin lograr canalizar y operar en el otro mundo, el mundo de lo sobrenatural. ¿Entiende? Pero mientras él vivía en este mundo, él no pudo traer nada a escena de la palabra de Dios. ¿Entiende? Todos aquellos que trajeron a escena la palabra de Dios fue cuando salieron de un mundo, de lo natural, de la capacidad humana, de todo lo que su capacidad humana alcanzaba, salieron de eso y entraron a operar en un mundo donde era impresionante. Saber que tenían un poder sin límites, solo que tendrían que saber cómo usarlo. ¿Entiende? Entonces, en esa condición es donde Moisés va a tener acceso a traer a escena estas escrituras. La palabra de Dios es un libro que fue traído a escena, ¿entiende? Bajo la inspiración directa de Dios, del Espíritu Santo, pero no por cualquiera. Tenía que ser gente que pueda entrar a este mundo, porque solo en este mundo existe la palabra de Dios, solo en este mundo de lo sobrenatural. ¿Entiende? Porque de qué vale que alguien lo hable, la palabra de este mundo, en el mundo donde solo vive en sus fuerzas, en su capacidad humana, ¿entiende? No va a funcionar. Dios no lo va a confiar nunca la palabra hasta que entre a este mundo donde, ¿entiende? El poder de Dios no es algo mágico, sino es algo real. Entonces, cuando él entró en ese mundo y Dios empieza a través de él a revelar su palabra, a través de él va a escribir todo lo que es el Antiguo Testamento. Los demás profetas iban a venir a volver el pueblo hacia el mensaje de Moisés. ¿Entiende? Entonces, él empieza a traer a escena estos secretos, misterios, porque fue en lo sobrenatural. Él no estuvo en los días de la caída, pero él escribió de lo que pasó en el Edén. ¿Entiende? Mire hasta dónde qué clase de hombre era. Él pudo estar en este cuerpo y vivir en ese mundo. En el mundo donde podía saber lo que pasó, ¿entiende? En el Edén. En un mundo donde tenía conexión con ese ser sobrenatural, ese ser invisible, llamado Dios. ¿Por qué? Porque hay dos mundos. El mundo que se ve y hay un mundo que no se ve. Y hoy en este día nadie puede negar eso. ¿Ve? Porque hoy operamos bajo el mundo, en realidad el más beneficioso es el mundo que no se ve. Algo de ese mundo que no se ve ha sido canalizado, ¿entiende? A través de artefactos diseñados para operar en ese mundo que no se ve. Entonces es muy beneficioso, ¿entiendes? Pero aún tiene sus dificultades, ¿ve? ¿Entiende? Pero es un gran beneficio. Entonces, el punto es, Dios, para no salirnos mucho y que podamos traer estas cosas, Dios dice, es mi voluntad y es mi plan habitar en medio, porque Moisés no le va a dar consejos y sugerencias a Dios. Pablo mismo dijo, ¿quién fue ese consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? Dios tiene un programa desde antes de la fundación del mundo. Y él tenía un tiempo señalado. Cuando llegó el tiempo específico, por más que Moisés quiso presionar el botón antes del tiempo, no, Dios no iba a operar. Pero cuando llegó el momento, Dios presionó el botón y Moisés estaba en escena. ¿Entiende? Entonces ahora Dios le va a revelar a Moisés su programa, su plan. Y a través de Moisés, él va a escribir un libro que parecía eventos históricos o normas y reglas y leyes cuando son claves, a través de la cual podemos nosotros entrar al mismo mundo donde entraron aquellos que escribieron esas cosas. ¿Entiende? Entonces, cuando nos damos cuenta, Esteban estuvo lleno del Espíritu Santo, él tomó, el punto principal para él era el templo de Dios.
era el falso entendimiento que tenían del templo. Porque la gente, al ver que del plan de Dios para habitar en medio de ellos, Dios dijo, yo quiero un templo. Entonces la gente lo malentendió, dijo, si tenemos un templo, Dios tiene que venir, porque así dijo, así parece que dice ahí. Y cuando el Espíritu Santo vino a Esteban, le dijo, duros de servicio, incircuncisos de corazón. ¿Entiende? Porque eso es solo un símbolo. El templo de Dios es un templo vivo. ¿Entiende? No son cosas muertas, es un templo vivo. Entonces, ellos se enojaron por eso. Esa verdad lo llevó a la muerte. Pero el punto es aquí, cuando Dios dice, el material para ese templo lo tienen ustedes. Dios está mostrando símbolos. ¿Entiende? Como aquí en la tierra, para conectarse con las cosas que están en el mundo invisible, que son la televisión, la radio y el internet y todas esas cosas. ¿Ve? Todos los materiales para canalizar eso siempre han estado aquí en la tierra. ¿Entiende? Solo que habría que descubrirlos, saber mezclar cierto elemento químico con otro elemento y poder traer a escena esas cosas que hoy están operando. ¿Entiende? Pero tuvo que ser científicos operando en eso. Entonces le dice, ustedes tienen el material y deben traerlo, recuerda, ¿ve? El material para el templo lo tienen ustedes, pero que sea de una voluntad propia, traer el material para ese templo. ¿Entiende? Ese es el punto. Ahora, mira, ya se requería y Dios dice, no cualquier material. Señor, pues te traigo un poco de palos, un poco de tal vez madera de cedro, de algarrobo o algo. Él dice, esta es la ofrenda. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, no de celeste ni de azul o de cualquier color que quieran, ¿no? Pieles de jones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste para el éfod y para el pectoral. Dios empieza a decir qué clase de material él requiere para el templo, mostrando que no era un templo que lo podrías hacer a tu antojo y que Dios estaba obligado de aceptar. Ya pues, me haces ese templo y te debo aceptar. Dios está diciendo qué material debe ir en ese templo, qué material nosotros deberíamos traer. Por eso cuando nosotros somos creyentes y buscamos realmente hallar gracia con Dios, la Biblia fue enviada para eso, para que nosotros entendamos, ¿ve? Debemos nosotros traer a escena el material que requiere. Aquí son misterios y símbolos, ¿entiende? Pero cada uno, si es que es el pueblo de Dios, en el cual Dios va a habitar, está trayendo ese cierto tipo de material, porque cada una de esas cosas significan algo, ¿entiende? ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay aquí en la tierra, la palabra lo creó, ¿entiende? Y cuando nosotros leímos Romanos 1, dice que todo el mundo visible fue creado para revelar al mundo invisible, mostrando que todas las cosas que están aquí en la tierra hablan de otro mundo. Cada cosa que hay aquí, hay allá. Cada cosa. El profeta dice, si yo tuve un caballo aquí, allá estaba el caballo. Si tuve un perro aquí, allá estaba el perro. ¿Entiende? Cada cosa que hay aquí, que está sufriendo, un árbol sufriendo, las condiciones de escasez, de plagas, de todo ello, al otro lado hay un árbol que no sufre. Hay un hombre aquí muriendo, envejeciéndose, al otro lado hay un hombre que no muere. ¿Entiende? Todas las cosas aquí son para revelar las cosas allá. ¿Entiende? Son para revelar, ¿entiende? Las cosas que ya existen al otro lado. Por eso Dios le dice, vas a hacer un templo, la vas a traer, pero este es el material. Y luego dice, mira, no hagas como tú quieres. Y Dios le mostró el modelo de un templo que no estaba aquí. ¿Entiende? Un templo, mira, la intención de Dios era conectar, ¿entiende? El tercer cielo con el primer cielo. ¿Entiende? Conectar ese mundo invisible del tercer cielo con el primer cielo. Traer el modelo del tercer cielo al primer cielo. Traer la instrucción del tercer cielo al primer cielo. Para que de esa manera el rey y el que vive en el tercer cielo pueda estar aquí en el primer cielo. Eso es el cielo y la tierra, lo cual es Dios y el hombre. ¿Entiende? No dice el profeta, ve, cuando ve Jesucristo estaba aquí en la tierra, ¿entiende? Era Dios y el hombre, ¿entiende? El cielo y la tierra conectados. Entonces quiero que tú, Dios llamando a un hombre, Dios llamando a alguien que sea capaz de entender, para poder de entender el plan y la voluntad de Dios. Dios empieza a revelar su plan, Dios empieza a revelar su voluntad a través de su palabra, porque la palabra no es algo que vino a escena ya recién con Moisés, fue escrita en los cielos. Cuando Dios dice no la puedes quitar, no la puedes aumentar, esa es la verdad.
¿Entiende? Esa es la verdad. Porque ¿quién puede ir a cambiar, entiende, de su posición a la luna? Porque esa es parte de la palabra. El sol es parte de la palabra. Porque el zodiaco es la palabra. ¿Entiende? Capta cosas. Entonces, el problema y el detalle está cuando nosotros no entendemos lo preciso, lo exacto y lo perfecto de las instrucciones de la Biblia. Entonces siempre la unción del diablo va a operar en alguien que no cree en la exactitud de las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces la va a quitar un poquito o lo va a añadir, le va a poner su gusto, le va a poner su pensamiento. ¿A cuál? Al templo, es decir, a tu vivir cristiano. ¿Entiende? A tu vivir cristiano. Entonces, cuando miramos esas cosas, está diciendo, para que tú puedas traer a ese en un templo aquí, no hay forma de traer un templo aquí sin antes ver un templo allá. ¿Entiende? Y como tú ves el templo allá, ese mismo modelo, tráelo acá, entonces yo habitaré. Yo no voy a habitar en ningún modelo de mente humana. Aquí en la tierra no hay nadie que pueda hacer algo que a mí me haga descender aquí. Pero si alguien trae y canaliza el modelo que está allá, entonces yo podré descender y habitar entre ustedes. Pero no hay nada aquí en esta tierra que sea hecho al mejor gusto, a la mejor cosa. No hay, nada aceptaré. La única manera que yo descienda a habitar entre ustedes es que puedan mirar el modelo que está allá y puedan reproducirlo acá. Entonces yo entraré. ¿Entiende? Es lo glorioso. Esas son las condiciones que Dios pone. ¿Quién la va a cambiar? Porque Dios se propone a un mundo, ¿entiende?, de científicos espirituales, una civilización de fe y fe de revelación. No se propone un mundo como la gente piensa e insulta el cristianismo, ¿entiende? Al pensar que Dios se propone un mundo de un montón de ignorantes. Claro que eran ignorantes, un montón de no saben nada de la iglesia a la que Jesús llamó en su primera venida. Pero ¿cómo terminaron? Pero ahí va a estar Satanás presionando y ofreciendo. Tranquilo, Dios no requiere nada. Si tú eres sincero, no haces nada malo. Eso es lo único que Dios requiere. ¿Entiende? Pero recuerda, el templo y tú es lo mismo. Si Dios quiere un templo, ese templo no puede venir a escena y Dios no lo va a aceptar si es que no es la reproducción de un modelo que está de un templo que ya está allá. ¿Entiende? Por eso le repite y le dice, mira bien y hazlo conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de cada utensilio, yo te lo voy a mostrar. ¿Entiende? Porque yo no voy a, las cosas que han hecho aquí en esta tierra y en este mundo caído, el hombre ha hecho bajo la inspiración del diablo muchas cosas, pero son para muerte. ¿Por qué? Porque cuando el profeta dijo el cielo consiste de la palabra, mostrando que todas las cosas creadas Dios lo creó, que sean operadas por su palabra. ¿Entiende? Porque Él escribió esos misterios en toda su creación. Cuando nos damos cuenta que Dios creó cada árbol, Dios creó cada pez, Dios creó aves en el cielo, la Biblia empieza a revelar. Pero ¿de qué nos serviría que no cuente una historia de lo que Dios creó? Esa es en realidad, según Pablo, lo que iba a revelar, los misterios a través de lo cual nosotros podríamos operar, ¿entiende?, acciones por las cuales haya esa unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. ¿Entiende? Por eso Dios empezaba a hablar, ¿ve? Empezaba a hablar, mire las cosas y todo, el diablo la pervierte. Porque cuando Dios empezó a colocar vida en el mar, vida en la tierra, vida en el aire, entre niveles. 3 clases de seres viviendo, aves en el aire, en el cielo, bestias en la tierra y peces en el mar. ¿Entiende? ¿Capta cosas? Todo eso revela misterios. Porque nos damos cuenta que hoy, el hombre a través de cosas logradas, él puede correr en la tierra como el pez puede nadar. El hombre dice, no hay problema, subo en mi bote y empieza también a vivir y a moverse en el hábitat del pez. También puede
De repente no puede competir solo con la velocidad del león, con la velocidad del venado, ¿entiende? En la tierra. Pero no hay problema, sube a una moto, carro, sube a un carro, un auto, ¿entiende? Y él puede hasta ganarlo en velocidad a los animales, como puede ganarlo en velocidad a los peces en el mar, con esos super botes, esos super barcos y todo por el estilo. ¿Ve? Por eso dijo cuando señorees en el mar. ¿Entiende? ¿Cómo vas a señorear si estás de lejos mirando? ¿Cómo alguien va a venir a gobernar este país y va a ser presidente de este país si nunca vive en este país? Cuando yo estoy diciendo que señorees en el mar, que señorees en la tierra, que señorees en las aves, Él está mostrando que ese es tu dominio. El diablo dice, no te preocupes, yo te puedo llevar a eso a través de barcos, yo te puedo llevar a eso a través de carros, de autos, y yo te puedo llevar al aire a través de aviones. Puedes ganarle, entiende, a las aves. También puedes ir al aire, igual, tal como Dios quiso que el hombre se mueva y señoree en mar, en tierra y en aire. El diablo dice, no hay problema, hoy el hombre, de una manera pervertida, pero señorea. ¿Entiende? Puede entrar a esas cosas. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque pervirtió la palabra. Y al pervertir la palabra, por un tiempo parece que funciona, pero luego muere. Lo cual es la hibridez. Al pervertir la palabra, por un tiempo funciona. Mira, cada planta que hay, ¿ve? Eso hemos predicado siempre, ¿ve? Cada planta, cada animal, todo es la palabra en escena. Porque la única fuente de vida es Dios. Es Dios en forma de cada fruta, de cada árbol, de cada animal. ¿Entiende? ¿Ve? Y nosotros, la Biblia nos revela que la condición de cada planta y de cada animal que hoy ves no es la condición original. Porque cuando vuelva otra vez a su condición original, la Biblia dice que no actuarán como hoy actúan los animales. ¿Entiende? ¿Ve? No están en su condición original por causa de la caída. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta que el hombre empezó a meter su mano y a pervertir y a tratar de traer a escena logros y conquistas, pero a través de medios lejos de Dios, fuera de Dios, tomando la creación de Dios, lo cual es la palabra, porque la Biblia no solamente es la Biblia escrita de letras. ¿Entiende? El profeta dijo, mi primera Biblia es la creación, la naturaleza, los árboles, los peces, las plantas, ¿entiende? Los animales. Porque todo habla de todas esas cosas son misterios, porque la Biblia empezó a revelar, ve que esos son misterios. Cuando dijo que se señoree sobre todo, ¿entiende? Ve, esos animales, ¿entiende? Llegaron a ser símbolos, ve, de demonios, de diablos. ¿Entiende? Cuando los imperios llegaron a venir a escena, unos eran como león, otros eran como oso, otros eran como águila, y así, ¿entiende? Y cada nación tiene su símbolo, ¿entiende? Entonces, ¿pero qué es? Ellos empezaron a trabajar con eso, no hacer conforme al plan y a la voluntad de Dios, porque Dios dijo, Dios dio leyes para que la vida continúe, pero el hombre con su astucia, ve, él pensó que podía pervertir las cosas y le iba a salir bien, claro. Tú puedes coger un mango, hibridarlo, y por un tiempo tú tienes mangos muy buenos, más grandes, ¿entiende? Más hermosos, tal vez hasta mejor sabor, lo que quieras, ¿entiende? Pero te hace daño al cuerpo, porque tu cuerpo no está diseñado para que comas cosas que son híbridas, ¿entiende? Pueden hibridar los animales. Al hibridar, la hibridación de plantas, la hibridación de frutas, la hibridación de animales, todo eso habla de la hibridación de la palabra. Y cuando la hibridación cuando la hibridación viene, te das cuenta del resultado. ¿Entiendes? Tú dices, mira, ahora tenemos híbridos, frutas más rápidas, se cosechan en un tiempo más rápido, más grandes y todo por el estilo. Mira enfermedades como nunca ha habido. Mira la condición de las personas como nunca han estado. Porque no hay forma de hibridar, de pervertir la palabra y que te vaya bien. Y la gente al pervertir cada planta, al pervertir cada vida, cada animal, están pervirtiendo la palabra. Porque eso es la palabra. La única fuente de vida es la palabra de Dios.
y no se han quedado con el modelo que Dios les dio. ¿Entiende? Entonces, ¿qué va a venir? Una destrucción total. ¿Por qué viene la perversión? Por la hibridación. ¿Entiende? ¿Ve? Entonces, lo mismo es. Y todas esas cosas hablan. Miren la condición en la que está la gente. La gente, ¿por qué la pervierte? ¿Entiende? Por dinero, por avaricia, porque les derrotó la avaricia. ¿Entiende? Tomaron la creación y se adueñaron. Dijeron, tú te adueñas, ya yo de Perú, otro de Ecuador, otro de Chile, otro de Alemania, y cada país. Y dentro de ellos ya cada uno se ha repartido y cada uno se entregaron sus títulos de propiedad y todo por el estilo. ¿Dónde está Dios? Dios no está en sus planes. ¿Entiende? Dios fue sacado fuera de su vida. Dios fue sacado fuera de su existir de ellos. Y cuando Dios fue sacado fuera de ellos, ¿entiende? Esa es la vida. Solo es cuestión de tiempo. No hay forma de que pueda tener éxito eso. ¿Entiende? Porque cuando tú hibridas algo, la primera cosecha te da muy bueno. Lo vuelves a sembrar, casi ya no sacas nada. Y lo vuelves a sembrar otra vez, se acabó, murió. Entonces hay que estar hibridando continuamente más, pervirtiendo más, y cada vez deteriorando más. Y la gente alimentándose de eso, todos esos productos híbridos van al cuerpo y el resultado es lo mismo. Por eso desde que la palabra se pervirtió, la muerte entró. Ahora al principio la muerte no tenía muy grande el efecto, porque la gente duraba 200, 300, 500, 600, 800 años. Pero te das cuenta hoy, ¿ve? 30 años, ya la gente ya está casi muerta. ¿Entiendes? Captas cosas. ¿Ve? No hay ni la mitad de su fuerza que tenía en sus 15, 16 años. ¿Ve? Que es resultado de hibridar la palabra en la forma de animales, en la forma de plantas. La importancia de entender, Dios no habla cosas por hablar. Él no habla porque él es alguien que se la da de muy estricto, no. Él es exacto, preciso, perfecto. Pero es donde ahí Satanás trabaja. No te preocupes, mira, qué lindo mango al ponerlo aquí híbrido. Mira una manzana mejor. Mira una banana mejor. ¿Entiendes? ¿Y sabes qué? Vas a ganar más. Menos tiempo, más grande, más dinero. ¿Entiendes? Y la gente lucha y obtiene dinero. Mañana se mueren. Tú dices eso afuera. Pero el punto es aquí, en nosotros. Cuando nosotros miramos aquí, la Biblia cuando está hablando de un templo, está hablando de ti. Cuando Dios le está diciendo a Moisés, en realidad Dios te está hablando a ti, de una manera personal. Yo estoy diciendo, sí, ¿quieres que yo habite en ti? Porque la gente dice, sí, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, yo recibo a Cristo. Pero según Dios, yo nunca habitaré en tu medio si no hay un templo. No cualquier templo, un templo al modelo de allá. ¿Cuántos pueden aceptar el desafío? ¿Cuántos puede gustarles el desafío? Porque no hay nada que el diablo haya hibridado en el mundo de Dios. Él logró hibridar en este mundo. Él logró pervertir todas las cosas en esta tierra. ¿Entiende? Pero la propuesta de Dios dice, yo puedo venir a escena y solucionar las cosas. Yo puedo venir a escena y vivir otra vez en tu medio. Esa es la vida entrando otra vez de regreso. Porque la muerte ya ha entrado. El caballo amarillo ya ha entrado. Pero yo puedo venir y traer de regreso la vida. Cuando la gente empieza a estar enfermo y en el hospital, claman por la vida. El problema es que nosotros muchas veces puede que parece que no estemos enfermos, pero sin Cristo no hay vida. Y mucha gente quiere esa vida. ¿Ve? Pero la condición que Dios da, puedo venir, siempre y cuando me hagas un templo. No cualquier material, bajo mis instrucciones. ¿Entiende? Bajo el modelo que yo doy. Mira bien, dice, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Entiende? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender, no, Dios no está aprendiendo, Dios es perfecto. Exacto, preciso. Omnisciente. No hay nadie tan capaz como Él. Y lo que Él es su palabra. ¿Entiende? Y Dios quiere un mundo
eterno. Jesús dijo que no es un mundo que lo está haciendo, es un mundo que existe y que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿No dijo Jesús que eso será lo que dirá? Venid y heredad del reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué Dios no te lo da ahora? Mostrando que Él no quiere gente allá, ¿entiende? Sin antes probar que son dignos de estar allá. ¿Me entiende? Entonces Él quiere gente de obediencia. Por eso la Biblia habla de hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Entonces todas las propuestas del diablo va a ser para hacer de ti un hijo de desobediencia. Tal como en lo natural el hombre por la avaricia, por el dinero, piénsalo, si crías pollos y vas a vender pollos, mínimo unos 3-4 meses. Pero vienen los astutos, ¿entiende? Y te dicen, un mes. Y puedes estar ganando lo vas a ganar en 4 o 5 meses. Y más todavía. ¿De qué manera? Tienes que pervertir su crecimiento normal. Tienes que alterar el proceso en el cual Dios lo dejó a cada animal. ¿Me entiende? Pero sin temor, ellos han entrado, han tomado la creación de Dios y lo han pervertido, lo han alterado. Sin pensar que eso tendrá consecuencias. Cada uno tiene que responder por eso. Porque algo les hace pensar a la gente que pueden hacer lo que quieren. Algo los hace pensar que pueden vivir como quieren y a nadie tienen que dar cuenta. ¿Quién les hace pensar eso? Cuando la Biblia dice, está determinado, mueres una vez y después de esto el juicio. No es lo malo, la muerte, dijo el profeta, no es tan malo, porque bueno, mueres, pero el juicio es lo bueno que viene después, a lo cual debemos estar pensando. ¿Entiende? Y no hay alguien que va a escapar de eso. ¿Entiende? Pero la misma unción, ve usted que a Lucero le llevó a ser un diablo, es la misma unción que él reparte. Él no puede dar otra cosa sino la unción que él tiene, que es una unción de atrevimiento, de tomar la palabra de Dios y pervertirla. Porque al tomar los animales y pervertirlo, esa es la palabra de Dios pervertida. Las plantas y pervertirlo es la palabra de Dios pervertida. Y tú tomas tu vida y la perviertes. ¿Entiende? Llamándote cristiano y no siendo obediente a las instrucciones específicas que la palabra dice. Igual de pervertidores, la diferencia que ellos están pervirtiendo, ¿ve usted? ¿Entiende? Capta esas cosas con otras cosas, ¿entiende? ¿Ve? Pero nosotros los llamados, ¿entiende? A ser el templo donde Dios va a vivir. Entonces dijo, mira el modelo, mostrando el plan de Dios, mostrando la voluntad de Dios, entiende que Él quiere traer a escena, entiende, hacer aquí visible, ¿ve? El mundo invisible. ¿Entiende? Traer a escena un lugar donde Él pueda vivir, donde Él pueda moverse. Pero para eso tienes que mirar el modelo, tienes que mirar un modelo. No puedes hacerlo como si te antoja, tienes que tener un modelo. No me importa si eres Moisés, ni lo mejor que se te ocurra, tú tienes que tener un modelo. Y ese modelo no es el que tú quieres buscar, el que se te ha mostrado. Yo te he mostrado un modelo. Y cuando la palabra ha colocado modelos aquí en la Biblia, ¿entiende? Y la gente deja los modelos que Dios le ha mostrado y aplica su propio modelo siguiendo otra inspiración, otros consejos, otra unción. ¿Cuál es el resultado? Dios no entra en esos templos. Y cuando Dios no entra en esos templos, entonces el diablo sí entra. Y cuando el diablo entra, entonces tú encuentras gente que nunca encontrará armonía, no habrá ninguna armonía entre uno y otro, nunca habrá armonía. Siempre habrá choques, siempre habrá discusiones. Porque ese es el reino de Satanás, Babilonia. ¿Entiende? No hay armonía entre demonios. Porque no hay armonía entre países. ¿Entiende? Liderados por demonios. Ve. No hay armonía entre animales que están en una condición caída y sujetos, ¿ve usted? No. Todos ellos están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es? Ve, un entendimiento en este día, en esta hora, de lo que las instrucciones de Dios son y cuán determinantes deben ser para nuestro vivir cristiano. Un pueblo entendido, por eso el principio de la sabiduría es el considerar como su absoluto las instrucciones de la palabra de Dios.
¿Entiendes? La gente dice, sí, yo estoy de acuerdo con las aves, estoy de acuerdo con los animales, estoy de acuerdo con las plantas, solo que yo quiero mejorarlo para mi propio beneficio. ¿Entiendes? Puedo hacer lo que reproduzca más de lo que puede producir. Una gallina puedo hacer lo que ponga más huevos de lo que normalmente. Y entraron a pervertir esas cosas por interés, por ganancia. ¿Entiende? ¿No fue la misma propuesta Eva? Ganarás más, serás como Dios. ¿No fue la misma propuesta Jesús? Mira todos los reinos de esta tierra sin pagar nada, solamente hacer una religión y ser un religioso. Te lo doy. Es la misma propuesta que viene a cada uno de nosotros. Una oferta religiosa. ¿Entiende? Entonces cuando uno acepta la oferta del diablo, definitivamente cierra la Biblia. Definitivamente cierra la palabra de Dios. De ahí en adelante él camina solamente basado bajo el liderazgo de su mente, lo cual es el liderazgo del diablo. Y cuando tú le escuchas hablar a él es yo pienso, a mí me parece, yo, y solo es yo. ¿Entiende? ¿Quién lo va a sacar de ahí? Nadie. ¿Entiendes? ¿Quién le interesa? ¿Qué programa hay para prohibir la hibridación? ¿Quién se da cuenta de que es la palabra de Dios siendo pervertida? Porque este mundo va a llegar a ese juicio por tomar la palabra de Dios y pervertirlo. Por usar mal la palabra de Dios. De una manera egoísta. Lo mismo es. Ve, un predicador de repente tiene, ya tengo una iglesia, ahora voy a usar la palabra de una manera egoísta para mis propios propósitos. Pero él debería entender cuál es el plan de Dios. Un templo, un pueblo, una iglesia. ¿Cuál es el propósito? Que ella llegue a ser, se trabaje con ese templo, se trabaje con ese material, porque cada uno va a ser un poco de oro, un poco de acacia, un poco de cada piel, cada uno, y todos juntos debe ser el templo del Dios viviente. ¿Entiende? Debe trabajarse con eso. Pero ¿de acuerdo a qué? Tiene que haber un modelo. Un modelo que sea celestial, un modelo que sea divino, un modelo dado por Dios. En otras palabras, debemos buscar el modelo de la palabra. Por eso cuando el profeta buscó los mensajeros, Dios le dio un modelo. Dios le dio un modelo, ve usted, y ese modelo era Pablo. A través de ese modelo vas a hallar los demás, dijo. Porque este es el modelo. ¿Entiende? Y Dios le dijo a Moisés, este es el modelo, yo no voy a habitar en otras cosas. Entonces Dios le dio a Pablo, le dijo, a Mano Branja, le dijo, ¿quieres hallar los mensajeros en los cuales yo habité? Le dijo, este es el modelo, búscalos. Todo lo que tenga este mismo modelo, esos son aquellos en los cuales yo habité. Los demás, aunque los hombres digan, qué buen hombre fue este, qué buen hombre fue el otro, qué buen hombre fue el de allá. No, señor, yo no habito en cualquier modelo. Aquí está el modelo, le dijo, con este modelo, busca a los demás mensajeros. Y diles a todos los ministros que este es el modelo si ellos quieren que yo trate con ellos. ¿Me entiende? Ahora, ¿quién puede decir? No, es que Señor, que yo fui sincero, además yo fui mejor que Ireneo. Además, Ireneo era muy malo, ¿entiende? De repente era muy severo, muy estricto. Policarpo era más bueno, y el profeta dice, hasta yo mismo pensé que Policarpo podía ser. ¿Entiende? Pero no puedes apartarte del modelo. ¿Entiende? Y cuando nosotros entendemos, si queremos ser un templo de Dios, pues nosotros tenemos que tener el modelo dado por Dios. Dios tiene que darte un modelo. Y cuando el profeta vino y te dio y te apuntó y te dijo, el modelo es Ruth, el modelo es Rahab, todo lo que tú necesitas, unas características lo tiene Ruth, unas lo tiene Rahab, unas lo tiene Sara, otras lo tiene, entiende, los valientes de David. Cada uno tiene una parte de ese modelo. Todos ellos juntos es el material que tú debes obtener. Tienes que investigar el carácter de ellos, las acciones de ellos, los logros de ellos, las decisiones de ellos, y no poner la tuya. No. El modelo que Dios te ha dado para yo ser un templo. Para traer a ser un templo. Entonces yo habitaré. Pero ahí te va el diablo, va a decir, ¿y cómo vas a saber? Dios dio las características que Él sabe que tú y yo necesitamos. Cuando Dios nos dio la palabra, nos dio el modelo de la clase de vida, de la clase de carácter, de la clase de lenguaje, de la clase de decisión, de la clase de actitudes. Pero ahí viene la arrogancia para querer tú establecer tu propio modelo. Piénselo.
Piénselo, alguien tiene el nombre de José, pero no le importa la vida de José. Alguien tiene el nombre de repente de Daniel y no le importa la vida de Daniel. Alguien tiene el nombre de Rebeca y no le importa la vida de Rebeca. Porque el diablo quiere mostrar, Dios dijo que los nombres, ve, ustedes significan algo. Entonces Dios tomó una mujer y lo puso Rebeca. ¿Entiende? Y mostró las acciones de las Rebecas. En otra mostró las acciones de las Ruth. Mostró las acciones de las Esther. Mostró las acciones, ¿entiende? De la Sara. Ve, pero ahí viene el diablo a hacerte una propuesta que sea Sara, que sea Rebeca, pero diferente a lo que ellas fueron. Para pervertir ese nombre. ¿Entiende? Para pervertir ese nombre. Para pervertir esa manera original dada por Dios. ¿Me entiende? El diablo quiere hibridar. Quiere que tengas el nombre de Rebeca, pero que tengas el carácter de Jezabel, y otro poco de Atalía, y otro poco, y hacer una hibridez tremenda. Y de esa manera estamos dando un testimonio falso de ese nombre. A muchos hasta atrevidamente hasta se llamaron Jesús. Tú dices, ¿tiene que ver el nombre algo? Absolutamente. ¿Entiende? Absolutamente. ¿Capta esas cosas? Piénselo. Es la propuesta de Satanás, como les propone a los de allá. Mira, aquí tienes un pollo, pero trabaja con él, hazlo conforme mejor ganes tú. Sácalo de la condición en la que Dios lo creó. Lo mismo, Dios viene y te entrega una Biblia que la opere diferente a la que lo operó aquellos que la trajeron esa Biblia a escena. Dios te entrega un nombre y que opere diferente a ese nombre. La perviertas. Ensucies ese testimonio. Porque alguien no cualquiera se llamaba Abraham. Pero el diablo quiere traer que otros perviertan ese nombre. Digan, el de ella también es Abraham. Es Abraham. ¿Entiende? Esas cosas. ¿Parece sencillo? No. Entonces, porque Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Dios va a demandarnos cuenta a cada uno. Vosotros, yo soy cristiano. ¿Entiende? Entonces tienes que tomar el modelo de aquellos que realmente Dios les dio el título de cristianos. ¿Entiende? Porque Dios cambió nombre. Simón, no, dijo. Pedro. Saulo, no. Pablo. Jacob, no. Israel. Pero hoy el diablo atrevidamente dice, no, los nombres significan, yo le pongo, claro, José era fiel a la palabra, pero voy a poner José y el otro soy José. Pero el diablo viene a proponerte, contrario al gusto de José, al interés de José, a la vida de José, y perviertes ese nombre con la propuesta y la ayuda del diablo. Parece sencillo. ¿Entiende? Pero no es así. La arrogancia nos hará pensar así. ¿Entiende? ¿Acaso no dijo el profeta, si es Elvis, si es Ricky, Elvis y lo que sea, cámbialo? Porque eso determina lo que van a hacer. ¿Entiende? Capta cosas. Dijo el profeta, su nombre no podía venir sino en el fin, para que esas acciones tomen lugar. Pero hay gente que tiene nombres de la Biblia, nombres dados por Dios, nombres proféticos, pero no están preocupados por el carácter de aquellos que llevaron esos nombres. Parece que nada es importante cuando la palabra de Dios para ti no es lo que ella es realmente. Bajo la propuesta de Satanás, lo primero que te va a robar es el temor de Dios. Te va a sacar de Cristo, lo cual es la sabiduría de Dios. ¿Entiende? El respeto por Dios y su palabra. ¿Entiende? Entonces vamos a querer hacer un sistema, ¿entiende? Donde Dios nunca va a estar. Pero el diablo, él nunca quiso tomar la vida de Dios y el carácter de Dios. No. Él quiso ser como Dios, pero bajo sus propios propósitos. Él solo quiso el lugar de Dios. Él quiso la posición de Dios, pero nunca el carácter de Dios, la vida de Dios, el modelo de lo que Dios será. ¿Entiende? Hay gente que quiere el nombre correcto, pero no quiere la vida que ese nombre lo tenía.
¿Entiende? ¿Qué cosas? Porque nombres venían por inspiración. Cuando una mujer está moribunda y casi muriendo, lo llamó Menoni a su hijo. Vino el padre y corrigió, porque esa mujer ya estaba prácticamente casi muerta. Entonces lo llamó Benjamín. ¿Entiende? Pero esos nombres hablaban de algo, hablaban de una posición. Ve. Y nosotros, por eso el profeta dijo, ¿cuál era la misión de Satanás? ¿Cómo se llamaban los primeros creyentes? Cristianos. Entonces dice, era la ambición de Satanás tomar ese nombre para ellos. Hacerse llamar cristianos, dice, el nombre de los perseguidos llegó a ser el nombre de los perseguidores. ¿Dice o no dice eso en edades? ¿Entiende? Entonces uno tiene que vigilar. ¿Qué dices que eres? ¿Entiende? Porque Roma empezó a decir, ahora nosotros somos los cristianos. Y eran los perseguidores. Se han apropiado del nombre. Un nombre sagrado. Un nombre de vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de repente, Israel, un gran nombre. De uno que no lo logró fácil. Pero has mezclado y has hibridado con una vida que Israel no lo tuvo. ¿Entiende? Tal vez tienes el nombre de José, tienes el nombre de Juan, tienes el nombre, ¿entiende? De Pablo. Y no te importa la clase de carácter de ellos. Mire el modelo que te ha sido mostrado. Entonces yo habitaré ahí. ¿Entiende? Mostrando Dios que a él no se le puede poner condiciones, y la Biblia dice que cuando terminaron el templo Moisés tuvo que revisar que era conforme a todas las cosas que Dios le había mostrado a él. Moisés no podía traer su propio modelo. Nosotros no podemos traer nuestro propio modelo cristiano como nos parece o como nos enseñaron los religiosos. Gente arrogante y atrevida hicieron su propio modelo, un modelo donde en vez de que Cristo esté en escena estaba el diablo, y donde el Espíritu de Dios hay libertad, donde el diablo no hay libertad. ¿Entiende? ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Se ve en esa vida? ¿Entiende? ¿Cuántas cosas? Acciones diabólicas. Simplemente eso muestra, ¿ve usted? ¿Entiende? ¿Quién era el líder de esa vida? Porque esas son las cosas que van a tomar lugar hoy. Cuando uno hibrida las cosas, mira el resultado. ¿Entiende? Cuando mezcla las especies, mira el resultado. Sale el mulo, pero mira, si ya hay vida más allá, ya no puede vida, ahí termina. ¿Entiende? Entonces cuando Dios le dijo a Moisés, mire el modelo, haz, pero conforme al modelo que te ha sido mostrado. Entonces un pueblo que entiende que si yo soy cristiano, yo voy a tomar el modelo que Dios nos da a nosotros, que Dios me da a mí. Entonces Pablo se presentó y dijo, imítenme a mí. Pablo era el modelo. No solo lo que decía, mira sus acciones, su amor por Dios, ¿entiende? Entonces tú empiezas a mirar cómo tomó lugar esas cosas. Mira cómo tomó lugar ese amor por Dios en el hermano Branham. Esa lealtad por la palabra. Te das cuenta que no había ningún profeta que se llamaba William en la Biblia. ¿Entiende? Pero Dios le dio un nombre. ¿Entiende? ¿Cuántas cosas? Y él hizo un nombre glorioso de ese nombre. ¿Entiende? Pero hay otros que aún tienen el nombre y lo deshonran. Él si siquiera hubiese tenido el nombre de Elías, ¿entiende? El nombre de repente de Juan el Bautista. Pero no, él tenía el nombre de William. ¿Entiende? Entonces, un entendimiento, porque al final habrá decepciones. Si nosotros no consideramos el modelo dado por Dios, ve, para nosotros es su palabra. En su palabra nos dio el modelo de vida cristiana que debemos vivir, el modelo de ese templo. ¿Entiende? Entonces la gente hace a su manera, hace a su pensar. ¿Entiende? Pero cada personaje en la Biblia, cada carácter en la Biblia, que Dios lo aprueba, que Dios lo vindica, ese es el modelo de vida que Él requiere de ti. Y debiéramos estar interesados. Dios mostró en David cosas que Él no lo quiere ver en ti. Y Dios mostró en David cosas que Él lo quiere ver en ti.
Dios mostró en Salomón cosas que Él no quiere ver en ti. Y Dios mostró en Salomón cosas que Él quiere ver en ti. Dios dio el modelo y dijo, esto no, esto sí. ¿Entiende? Dios mostró en Rahab cosas que Él no quiere ver y cosas que quiere ver en ti. Mostró en la samaritana, mostró en cada uno de los personajes que la Biblia registró las cosas que Él quiere hablarte a ti. Porque nunca hubo un templo donde Dios venga, viva y se quede. Dios vino por un tiempo, lo ungió y luego se fue y Babilonia destruyó ese templo. Pero Dios dijo, habitaré en medio de ellos. Nunca dijo que más irá de ahí, sino que sería un templo donde sería la habitación permanente de Él. ¿Entiende? Entonces nos damos cuenta que ese templo no lo dio, era temporal. La iglesia apostólica un tiempo, Éfeso un tiempo y cada edad un tiempo. Pero esa profecía aún sigue vigente. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Dios entregó en la Biblia el modelo de cada vida. Y es donde vendrá Satanás, el gran soberbio, el arrogante. ¿Entiende? Las cualidades que lo llevaron a él ser diablo. Vendrá a ofrecerte lo mismo que él tiene. Él tiene orgullo, él tiene arrogancia, él tiene razonamiento, él tiene desobediencia. ¿Entiende? Entonces él vendrá a ungirnos con lo mismo para no tomar en cuenta el modelo que Dios dio. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese hecho otro modelo diferente? ¿Dios hubiese entrado ahí? No, Señor. ¿Entiende? Pero se requiere, ve usted, un entendimiento de lo que se está buscando. Porque hay un mundo invisible. Ahora escucha estas cosas. A través de la palabra de Dios, ¿entiende? El eterno, el invisible, llegará a tener comunión contigo. Ahora escucha estas cosas. Nuestros sentidos no están diseñados, son tan limitados, no pueden ver a Dios. ¿Entiende? No pueden ver ese mundo invisible, no pueden ver más allá de las paredes. El mundo invisible es un mundo más veloz. ¿Entiende? Pero no es magia, es realidad. ¿Entiende? Es realidad. Es el mundo donde las cosas, piénsalo, ¿a dónde quiere llegar la ciencia? Muchos están diciendo que quieren llegar a control, porque ya han hecho las cosas, ve, a través del campo magnético. Tú estás acercándote y la puerta se abre. ¿Entiende? En muchos lugares, aeropuertos, lo que sea. ¿Entiende? O si estás un poco a la puerta del ascensor no se cierra. ¿Ve? Pero ellos no están contentos con eso. Ellos están buscando cómo lograr un sistema a través de la cual solamente con el pensamiento o con la palabra. Incluso ya han logrado cosas que por la palabra tú puedes dar orden. ¿Entiende? A la computadora, al celular. ¿Entiende? Ellos quieren con el pensamiento. Quieren entrar a ese mundo que existe. ¿Qué? ¿Era magia cuando Jesús tomó un poquito de este pan y un poquito de este pescado y lo multiplicó? Solo que Él podía traer a escena los beneficios del mundo invisible. En este mundo visible, ¿entiende? Traer más pescados y crearlos si es posible en este mundo visible, ¿entiende? Era más difícil y es más lento. ¿Entiende? Pero Él tomó estas cosas y del mundo invisible entró en escena esos beneficios de ese poder que ya existe al otro lado. No existirá algún día, está aquí. Solo que donde nuestros sentidos no alcanzan a ver. Mira cuán limitado nuestros sentidos, no puedo ver más allá de las paredes por estos sentidos. ¿Entiende? Pero el otro mundo está ahí. Y es el plan y la voluntad de Dios. Yo entraré a ti cuando Él está diciendo yo viviré entre ellos. ¿Qué es? Él está hablando el poder de ese mundo que controla el universo podrá habitar en ti. La sabiduría de este universo estará en ti. Cuando Él dijo todo, yo entraré ahí, yo viviré en ese templo. Oh, qué proyecto de Dios. Qué megaproyecto divino. Un proyecto de colocar ese mundo invisible en aquellos que sigan sus instrucciones. ¿Cuáles son las claves para traer todo ese poder, toda esa sabiduría, toda esa perfección? ¿Entiende? Que operemos y trabajemos y laboremos trayendo a escena un lugar
conforme a su instrucción, conforme a su modelo. La Biblia es un medio por el cual, si seguimos sus instrucciones, podemos canalizar ese poder sin límites, esa eternidad, esa vida eterna. No allá, aquí. Por eso digo, si traes el modelo de allá, aquí, el poder que está allá, la divinidad que está allá, la deidad, la eternidad, todo lo que está allá vendrá aquí. Aleluya. ¿Entiende? ¿Pero qué es? ¿Por qué la pobreza de esas cosas? ¿Entiende? ¿Por qué? Por no seguir esas instrucciones. Que se da cuenta el beneficio de mirar el modelo, de hacer un modelo. No, yo hacer la vida cristiana que quiero, tengo que tener el modelo cómo hacerlo. ¿Entiende? Y si yo tomo las instrucciones de la Biblia y aplico y busco ese carácter, esas acciones, ese lenguaje, ¿entiende? Y la traigo a escena, de esa manera dijo, yo habitaré. ¿Quién es Él? ¿No es Él la vida eterna? ¿Entienden? ¿No es Él la fuente de todo lo que tiene vida? ¿No es Él la fuente de sabiduría, de poder, de capacidad, de lo infinito? Dice, yo entraré en ese templo. Y ese templo solo es un símbolo de una persona. Una persona puede traer a escena el mundo de allá, los beneficios de allá, la fuente de poder de allá. Puede traerlo acá. Si logra entender a través de qué traerlo allá, traerlo de allá para acá, a través de tener un modelo que sea de allá. Y el modelo que Dios lo trajo de allá es las cosas que registró en su palabra. Por eso Moisés operando en este mundo, cuán limitado, cuán incapaz. Él no tenía nada para destrozar Egipto. ¿Entiende? Pero cuando él operó en el tiempo exacto y preciso, y él llegó a estar en la condición que Dios lo quería, no arrogante, no soberbio, no capaz, no, sin medios naturales. Cuando él esté en la condición que quería y sin la edad, sin las habilidades, un viejito de 80 años. ¿Entiende? Entonces, en esa condición y con todo lo que sabía, con esa humildad al tratar con ovejas, con esa naturaleza de ovejas, ¿entiende? Él se metió tanto con esas ovejas que recibió esa naturaleza, esas actitudes. Todo era un plan de Dios, todo era un programa de Dios. Porque tenía que conectarse con ovejas, porque ovejas es la palabra. Y es una naturaleza que refleja la naturaleza de Dios. Él tenía que estar en contacto con esa naturaleza. Él tenía que salir de las cabras, de los lobos egipcios, de las cabras egipcias. Ir a un compañerismo con ovejas. De esa manera iba a obtener el carácter, la actitud, todas las condiciones de Dios, para que él llegue a ser un templo de Dios. Todo el poder que tenía, toda la palabra de Dios, toda la capacidad de Dios, ahora podía moverse en Moisés. ¿Entiende? Ahora podía moverse en Moisés. Todo lo que Dios es. ¿Quién lo puede derrotar ahora? Moisés. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el poder que está en el mundo invisible, que no se puede ver, no se puede explicar y no se puede entender con esta mente, pero logró canalizarlo. ¿Entiende? Los científicos naturales han canalizado poderes también. El poder de electricidad, mira cuán beneficioso es. ¿Entiende? El poder del internet. ¿Entiende? Mira cuánto beneficio trae. Pero no ha solucionado las necesidades de la gente. Y no puede vencer el poder de la muerte, de ninguna enfermedad, de nada. Porque nadie puede hallar y descubrir ese poder por más que mueren estudiando y buscando las fórmulas y cómo. Porque la única manera que Dios decidió traer a escena la vida, traer a escena ese poder, traer a escena, ve usted, la inmortalidad, porque ese es Dios. Si es que hay un templo conforme al modelo que yo te muestro. ¿Entiende? Ahora, ¿quién es el que le mostró a Dios ese modelo? Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. El mismo Dios que le habló a Moisés.
Al encontrarte y al prestar atención a la palabra, es lo mismo Moisés prestando atención a Jehová. Las instrucciones de la palabra son las mismas instrucciones de Jehová a Moisés. Porque Dios y su palabra son lo mismo. Pero la arrogancia nos hace desvalorizar, quitarle el valor requerido a la palabra. Lo leemos solo por afición, como un periódico, como algunas noticias por ahí, para suficiente, y sacamos suficiente poder para hacer una religión. ¿Entiende? Y la ya así llamada iglesia, la que debería tener el poder eterno. ¿Entiende? Abundancia de eternidad. Esa llamada iglesia está pobre, escasa de ese poder. ¿Entiende? Está en una condición horrible. Diciendo, soy la iglesia de Cristo, tomando el nombre de iglesia de Cristo. ¿Entiende? Pero pervirtiendo los hechos de la que realmente era iglesia de Cristo, de Jesucristo. Tomando el nombre de cristianos, pero viviendo otra clase de vida, para ensuciar ese nombre. Como mucha gente ensució el nombre de José, de Juan, de Pedro, de todos ellos. Lo han deteriorado. ¿Y es qué? ¿Entiende? Porque alguien, ahora si se llama Pedro, se llama, ya llegó a ser común. Alguien se llama Jesús, ya llegó a ser común. Si alguien se llama William, ya llegó a ser común. ¿Por qué? Por la propuesta de Satanás para pervertir. Porque el diablo quiere mostrar que se puede pervertir la creación, que se puede pervertir la palabra. ¿Entiende? Pervirtiendo animales, pervirtiendo plantas, pervirtiendo todas las cosas. Y supuestamente es para bien. Mira, sacamos los minerales de acá, hacemos un avión, hacemos un carro, hacemos una ciudad, hacemos todas estas cosas, todo bonito. ¿Entiende? Parece sí. Parece así. Pero a través de cada fábrica, por otro lado, están destruyendo la capa de ozono, contaminando el medio ambiente. ¿Entiende? Todas las cosas. ¿Por qué este mundo va a morir? Por la hibridación. Porque lo híbrido ya no puede vivir. Es el fin. Ahí termina. Ya no hay simiente. Ya no hay nada. Han jugado con la palabra al jugar con la creación. Porque todas las cosas fueron traídas a escena por la palabra. Y cuando una iglesia juega con la palabra y no sigue las instrucciones de la palabra, también está muerta. ¿Entiende? No hay vida, no hay opción. ¿Qué necesita? Necesita otra vez un énfasis en la instrucción escritural, en la instrucción divina. Un énfasis ahí. Es la única cosa que le conviene. Porque si Él desciende es la única vida. Cuando Él desciende es luz, entonces tinieblas salen. Cuando Él desciende es vida, muerte sale. La única opción. Yo descenderé, yo habitaré. Pero traigan a escena un templo donde yo habite. Quiero los atrios de esta manera y quiero que coloques en los atrios esto. Quiero que coloques en el lugar santo esto y quiero que coloques en el lugar santísimo esto. ¿Entiende? Pero la gente no dice, vivo como quiero, actúo como quiero. En ciertas áreas solamente lo doy parte a Dios a mi vida, pero en ciertas áreas lo hago de mejor que yo pienso. ¿Entiende? Entonces el resultado es, ¿tú te das cuenta? Un cristianismo regular, un poco más, menos, un poco más. Piénsalo. ¿Entiende? Hay gente que lo da solamente parte a Dios en ciertas áreas. Entonces ahí avanzan. Pero ya no pueden ir más allá. ¿Entiende? Hay unos que le dan mucha parte a Dios en sus cosas naturales. Ahí avanzan. Hay otros que le dan parte a Dios solamente en las cosas espirituales. Y supuestamente solo eso cuenta. Es todo, hermano. Es todas las instrucciones. De atrios al lugar santísimo. De lavacro. ¿Entiende? A la gloria de Shekinah. Por eso es que en Apocalipsis 14 estaban parados sobre el mar de bronce. Sobre el mar, ¿entiende? De cristal, mezclado con fuego. ¿Entiende? Es un entendimiento de las cosas que nos convienen traer a escena. ¿Ve? ¿Qué es? Tienes que entender. ¿Quieres ser un cristiano correctamente? Sigue las instrucciones del modelo mostrado por Dios. No puedes cantar como quieres. La Biblia registró cantantes en la Biblia. No puedes hacer música como quieres. La Biblia registró la forma de hacer música. No puedes predicar como quieres. La Biblia registró eso. De la gente que ministra la palabra. No puedes ser el pueblo de Dios como quieres. La Biblia registró eso. El mensaje vino a señalar el modelo de vida, el modelo de carácter, el modelo de actitud.
¿Por qué fracasarás? ¿Cómo puedes tener éxito con el diablo? Cuando nosotros seguimos las instrucciones del diablo, ¿qué vamos a hallar? Cada vez seremos más soberbios, coléricos, no tendremos paz, estaremos molestos, intranquilos, desesperados, preocupados, con dolores de cabeza. Esa es la paga de Satanás. Esa es la consecuencia de caminar con el diablo. ¿Entiende? Él no puede darnos cosas correctas. Y cuando caminamos con Él, Él nos enseña a lo que le enseña a la humanidad allá afuera. A pervertir la palabra. Y hacerlo más bonito aparentemente. Pero mire el resultado. ¿Te das cuenta la diferencia? De 900 y tantos años que vivían, ahora, ¿quién llega a 90? Piénsalo, cuando ellos estaban por 60, 70, estaban muchachitos, hermano. 80 años para ellos era como 6, 7 años recién están empezando. Cómo la vida, la muerte cada vez más ha entrado. Pero la ceguera se vuelve tan grande que uno no mira, pero la Biblia nos está enseñando y nos dice la edad que ellos vivieron. Y luego tú mira tu edad. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque se jugó con la palabra. Se jugó con la palabra en animales, con la palabra en árboles, con la palabra, ¿entienden? Plantas, en aves. ¿Por qué la iglesia tiene esa condición? Porque jugaron con la palabra. Ya sea en su música, ya sea en su canto. ¿Entiende? Dicen, no, ya, con tales que tenga buena voz, que cante. Así vive una vida de diablo. Con tales que tenga usted buen talento, que toque música. ¿Entiende? Dios dijo, no. Yo no voy a habitar en ese cualquiera. Ese tiene que ser uno de los modelos aquí ya dados. Tiene que ser el resultado de haber seguido las instrucciones del modelo que yo he dado. O porque de repente puede predicar y leer y tiene la habilidad para aprenderse cosas. ¿Entiende? Y puede predicar. Que predique, que sea predicador. ¿Entiende? Capta cosas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Nuestra propia escogencia bajo el liderazgo errado, bajo la instrucción errada, que es el diablo. Pero si nosotros seguimos el modelo dado por Dios, ¿entiende? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Entiende? Cada día estaremos venciendo más el límite de lo visible. Estaremos trayendo a escena el poder de lo invisible, la vida de lo invisible, el ánimo de lo invisible. Allá no hay preocupación, allá no hay tristeza. ¿Entiende? En ese mundo invisible no hay enfermedad, en ese mundo invisible no hay cansancio, no hay desánimo, no hay ira, no hay nada errado. Y el plan de Dios es, sigue mis instrucciones, sigue el modelo y lleva a cabo el modelo que yo te muestro. Entonces, hoy, bajo esas instrucciones, yo entraré ahí. ¿Quién es yo? La vida eterna. ¿Quién es yo? Él, el Redentor, el Salvador, el Rey, la Palabra, el Logos. ¿Dónde? Aquí. Si seguimos las instrucciones aquí, podemos unir el cielo y la tierra. ¿Entiende? Dios y el hombre. Ese es su plan. ¿De qué manera? Hay un canal, un medio, a través del cual conectar el cielo y la tierra. ¿Cuál es? Las instrucciones de la Biblia. El modelo dado por Dios. De la clase de lenguaje, de la clase de carácter, de la clase de ver, de la clase de actuar, de comportarnos, de propósitos, de motivos, de objetivos. Sigue el modelo de la Biblia. ¿Qué tiempo? Un tiempo glorioso. ¿Entiende? Esas son las cosas que la Biblia registra. ¿Ve? Si seguimos esas instrucciones, Dios cumple su promesa. Esa es su promesa. Ese es su plan. ¿Entiende? Él quiere un templo. Él quiere un lugar de habitación donde Él pueda vivir, donde Él pueda moverse. ¿Entiende? Él quiere compartir su vida eterna. Entonces, pero Él permitió que estemos en una condición errada. En una condición donde la muerte se está enseñoreando. Donde la incredulidad, la duda, la perversión y todas las cosas. Mira, ¿en qué día llega el fin? En un día donde todo ha sido hibridado, donde la muerte está reinando. ¿Entiendes? Donde ya nada casi es alimento, todo es más. Comes para morir que para vivir. ¿Entiendes?
Lo mismo es en la palabra, en el mundo de iglesia. Se ha pervertido la palabra. Entonces la gente va, pasan los años, está más débil que fuerte con Dios. ¿Qué es? Es no saber lo que se requiere. Y no saber qué es lo que necesitas. Mucha gente piensa, necesito una iglesia, necesito un pastor, necesito un diácono, necesito esto. Lo primero que necesitamos, volver a la palabra. Que nuestros ojos sean abiertos hacia la palabra, hacia sus instrucciones, hacia un entendimiento para lo que ella ha sido traída a escena. ¿Cómo es que estos 2000 años buscó el diablo destruirla y no la pudo destruir? Porque hay un plan y un propósito dado por Dios para que tome lugar. ¿Entiende? Entonces, cuando aquí estuvo un hombre, ¿entiende? Desde el cuerpo al alma, conforme a lo que Dios requería, Jesús era ese templo. Ese hombre podía operar los dos mundos. Él podía decir, calla, enmudece. No era la fuerte de la voz. ¿Entiende? ¿Ve usted? Era que él nada más, digamos, se retrocedió un poquito y hablaba desde este lado, donde las cosas de esta tierra son nada. Tienen que sujetarse, tienen que estar bajo dominio. Escucha estas cosas. El diablo sabe cómo pervertir las cosas. Él usa. ¿Por qué crees que la gente se fue a pervertir el trigo, a pervertir la cebada, a pervertir las verduras y todo, a hacerlo más rápido que produzca, más grandes? Entonces, por dinero, por interés, por avaricia. ¿Entiendes? ¿Con qué trabaja el diablo? ¿Entiende? Con tu deseo, con tu gusto. Y te da, para eso, te da una forma de pensar, una forma de desear. Y de esa manera, una forma de hablar. Y cuando tú hablas aquí, ¿entiendes? Si tu lenguaje no es bajo las instrucciones de Dios, tú activas cosas en tu contra. Si tu pensar no es bajo las instrucciones de Dios, activas cosas del mundo invisible contra ti. Porque tus palabras activan cosas, tus pensamientos activan cosas. Porque Jesús vino a enseñarnos. Por tus palabras serás justificado. Por tus palabras serás condenado. Porque el profeta vino a enseñarnos, tus pensamientos hablan al otro lado. Lo que tus oídos aquí no oyen, en el otro lado es un super oír. Es un super ver. ¿Entiendes? Y Satanás sabe cómo autodestruirte tú mismo, cómo hacer que te autodestruyas, trabajando para que tú estés pensando lo errado. Mira de qué manera se destruyó la mujer de Lot. Como ella se alejó de la palabra y predicando Lot la palabra, ¿entiende? Pero ella decía, pero ¿cómo va a condenar a estas mis amigas? Si no son malas, yo hablo con ellas. Ella no podía mirar por la palabra, sus sentidos naturales, sus ojos naturales no veían algo error, cosas erradas en ellas. Entonces ella está pensando, no creo que lo que Lot diga es verdad. Y sus pensamientos, porque nunca lo dijo, pero sus pensamientos activaron un poder que a ella la hicieron estatua de sal. Su pensar. Porque solo en este lado no se oía, pero en el mundo invisible se oía sus pensamientos. ¿Entiende? ¿Qué activaron? Y cerraron la puerta para no entrar a ellos en Canaán. Sus palabras. Hay más poder de lo que piensas en ti. Porque puedes estar en la condición caída. Puede que el diablo te haya lavado la memoria y no te acuerdes y no sepas lo que eres. Y te haga creer que eres este cuerpo cuando tú eres el alma. Pero si el diablo logra hacerte pensar para destruirte, tiene que hacerte pensar a ti cosas para tu destrucción. Tiene que hacerte hablar a ti cosas para tu destrucción. Y dijo, la única manera es que tomes el modelo dado por Dios.
y trabajes con ese modelo. Trabajes con ese material. Una parte del material se llama Ruth, otra parte del material se llama Esther, otra parte del material se llama Betsabé y así. Bajo esa instrucción, bajo ese modelo. Entonces dijo, yo la vida entraré. Y tu lenguaje será vivificado, tu pensar será vivificado. Porque hay un mundo que no se ve, que es más poderoso de lo que se ve. Cuando el profeta habló, ardías ahí. ¿Tú qué crees? ¿Que por magia vinieron? Tuvieron que ser creadas. Pero para que sean creadas tuvieron que juntarse todos los elementos para formar los huesos, para formar las venas. No solamente juntándose cosas, sino bajo el diseño de lo que una ardilla es. Pero fue tan veloz que él ni lo vio cómo eso tomó lugar. Miró, ahí estaba la ardilla. Porque en el otro mundo las cosas son veloces. Así es. Aleluya. Gloria. No es magia. Es una realidad. Solo que en el otro mundo, en el mundo invisible, las cosas son muy rápidas. Porque si usamos la velocidad de este mundo para el otro mundo, demoraríamos 50 millones de años luz para llegar de un lugarcito a otro. Pero cuando tú usas el poder del otro mundo, en un segundo estás en cualquier parte del universo. ¿Entiende? Un entendimiento tiene que venir para despertarnos, para saber operar. Según Dios, la eternidad aquí, lo omnipotente aquí. Cuando Él dijo, yo habitaré en medio de ellos, ¿qué es yo? La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la vida eterna, la inmortalidad en un solo templo. ¿Cuál es el secreto? Mire el modelo que yo te he mostrado. Tráelo a escena. Bajo esas instrucciones. Podrás canalizar la eternidad de ese mundo a este mundo. La omnipotencia de ese mundo a este mundo. ¿Entiende? Entonces, lo miraba Moisés, tal vez un anciano y no tenía nada, pero tenía poder sin límites. Invencible. Ya nadie podía derrotarlo. Mostrando. Moisés nunca le dio el plan a Dios. Dios está revelando su plan a Moisés. Dios le dice, este es mi plan. ¿Entiende? Quiero operar en templos. Quiero operar en gente. ¿Entiende? Quiero unir el cielo y la tierra. Quiero entrar en ellos. Pero aprendan a ver. A ver el modelo correcto. La influencia correcta. ¿Entiende? Continuamos otro día. Pongámonos de pie. Es un día glorioso. Porque es Dios dando entendimiento, revelación. Y todas las tácticas, todo el programa de Satanás para hacer de nosotros creyentes operando solo en la esfera de este mundo. En la esfera de este mundo es el reino de Satanás, el reino de la desobediencia, el reino del negativismo para lo correcto. Cuando vivimos bajo esta unción, te das cuenta, la gente para lo correcto es muy negativo, pero muy poderosos para lo errado. Cuando tú encuentras una iglesia, una juventud o gente, ¿entiende? Para las cosas de Dios, muy débiles, pero por lo errado están muy activos, están sufriendo por eso. ¿Entiendes? ¿Qué es? Consecuencias de no saber cómo operar ese superpoder. Pero recuerda estas cosas. Estamos entrando a estos temas. Y si somos sinceros y tenemos un deseo ferviente y correcto en nuestro corazón de entrar a una realidad de inmortalidad, a una realidad de perfección, de obediencia,
¿Entiende? De todo lo que Dios desea. Qué difícil es para Dios enseñarnos e instruirnos. Para hallar lo que los científicos están buscando y no lo hallan. Pero hoy estamos soltando secretos a través de los cuales podemos abrir una brecha. En realidad que ya está abierta. Una puerta dimensional. De esa dimensión invisible a esta visible. ¿Por qué? Porque tú en realidad vives más allá de la dimensión visible. Piénsalo. Ni tú te puedes mirar, puedes estar 50, 100 años si quieres, mirándote al espejo y nunca te podrás ver. Ni siquiera a ti mismo. Tus sentidos no te puede ver ni a ti mismo. Tal vez solo verás las paredes de tu cuerpo. Una casa. ¿Entiende? Pero mira hoy, lo que es una casa hoy, de uno con las facilidades. Cuando te entras a esa casa, en esa casa hay cosas adentro. ¿Entiende? Cosas para cocinar, para guardar alimentos. ¿Entiende? Para conectarse, tal vez, y hablar con gente de otros países, como el celular o el teléfono o la computadora, el internet. ¿Dónde están esas cosas? No están ahí en la calle, en las veredas. Están instaladas en las casas. Las casas de hoy tienen esa clase de equipos, mostrando, Dios, que dentro de ti hay equipos. Continuamos otro día. Aleluya. Anhelamos ese real cristianismo, ¿no? Anhelamos ese cristianismo donde otros ya vivieron. No vivió ahí bajo ese poder de otro mundo. No vivió Eliseo, no vivió Moisés, no vivió Pablo, Pedro. La Biblia está lleno de esos hombres que pudieron hallar, pudieron canalizar en esta tierra el poder de otra tierra. ¿Entiende? Que sea nuestro anhelo, porque Dios no nos puede dar algo que no anhelamos. Dios no nos puede dar algo que no buscamos. Tienes que vigilar y cuidar tu lenguaje, porque activas cosas con las palabras y activas cosas con el pensar. ¿Entiende? Por eso que nosotros visualizamos una realidad gloriosa para cada creyente, para cada uno de ellos donde va la palabra de Dios. Visualizamos cada día una esfera de vida más cerca con Dios. Porque no solamente son nuestras palabras, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere para ellos y nuestro deseo de lo que Dios quiere para ellos es ungido por eso. ¿Entiende? Entonces eso hará que tome lugar. Muchos conscientes, otros inconscientes, pero eso es lo que está tomando lugar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que nos has dado un tiempo, Señor, para meditar en estas verdades, enfocar nuestra atención, Señor, como dijo Pablo, viviendo en fe, no por vista, no por los límites de tus sentidos o la capacidad de este cuerpo, pero por fe, por revelación, por esa luz divina. Señor, que tu palabra capte la atención de tus hijos y un interés sea creado en sus corazones, porque hay verdades gloriosas. Esta es la hora que todos esperaban, que todos buscaban, Señor. Lo visualizaban, profetas lo miraban. Pero estamos en ese punto de tiempo. Todas las cosas hablan de eso. Y en nuestras reuniones podemos ver, Señor, como escrituras explotan luces divinas y claves, Señor, por las cuales la incredulidad es destruida, el conformismo, la mediocridad y todas esas cosas son pulverizadas.
son deshechas. Ánimo viene a escena. Fe viene a escena. Una actitud correcta viene a escena. Entendimiento viniendo a escena. Son puertas conquistadas, puertas abiertas, pasos, logros hacia ese punto final que Einstein miró. El profeta nos dijo: ese punto es Cristo. Ese es el punto que le revelaste a Moisés, Señor. Que si el templo y la casa está hecha conforme a ese modelo, pues no una parte de ti. Tú dijiste: yo habitaré. Todo lo que eres. Qué tremendo, Señor. Gracias por todo eso. Que tu Espíritu Santo sea el anhelo en cada corazón para hacer claras estas verdades más allá de lo que puede haberse dicho, y traiga un gran beneficio, Señor, en la fe de cada uno de tus hijos. Te suplicamos por ello y te decimos gracias, Señor, por darnos este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Dios les bendiga.